Bienvenidos a Una semana en el mundo, una semana en que nos planteamos si en su mensaje a la nación Donald Trump ofreció alguna claridad sobre qué espera conseguir en Irán, mientras el presidente estadounidense cambia constantemente de postura sobre qué hacer, en particular en el estrecho de Hormuz. El jefe del Parlamento iraní se burló de textualmente la brillante guerra sin estrategia de Washington. En esta emisión nos preguntamos qué puede reivindicar Trump como victoria y hasta cuándo podría esperar para hacerlo, cuando sigue subiendo, como saben, el precio del petróleo y se convocan masivas manifestaciones en su contra. En este contexto, ¿por qué han echado a Pam Bondi y al jefe del ejército? Mientras en el otro frente de esta guerra en Medio Oriente, alguien va a frenar a Israel de ocupar el sur del Líbano. Y en medio de este mundo en llamas, ¿por qué la humanidad quiere volver ahora a la Luna? Para el análisis contamos con Yanira Gómez Muñoz, ya la conocen de sobras, es nuestra corresponsal en Jerusalén. Nos acompaña aquí en el estudio de France 24 Sandra Borda, ella es profesora del Departamento de Ciencia Política y Estudios Globales de la Universidad de los Andes. Javier Ansorena nos acompaña desde Nueva York, donde es corresponsal para el diario ABC. Y finalmente Teresa Bo, corresponsal internacional en Al Jazeera, está con nosotros desde Buenos Aires, Argentina. Yanira, Sandra, Javier, Teresa, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de France 24. Antes de empezar, les recuerdo a ustedes que si bien ya saben que pueden volver a ver este y todos nuestros programas en nuestra página web y también en nuestro canal de YouTube, ahora pueden volver a escuchar Una semana en el mundo en formato podcast a través de las principales plataformas de streaming de audio. Ahora sí, empecemos con la discusión y Yanira, me gustaría empezar contigo, ya que estás en uno de los territorios implicados en esta guerra. No sé en qué medida hasta allí llegan las palabras de Donald Trump y sus constantes cambios de postura pública. En todo caso, Benjamin Netanyahu lo hemos visto insistir en que esta guerra, tanto en el frente de Irán como en el de Líbano, continúa. ¿Cuáles son un poco las perspectivas que tienes? Así es. Buenas noches ante todo y también un saludo a los demás. Netanyahu lo dijo esta semana que para él, para su gobierno, esta guerra, en cierto modo, debe continuar porque admite que no del todo ha podido cumplir de cara a los israelíes los objetivos que se marcó, pese a que inició esta guerra con la mayor euforia que se vivió aquí, que es el asesinato de Ali Khamenei, lo digo desde la perspectiva israelí. Y tras esto, lo que sí que hemos notado en este último mes es que ha ido virando su narrativa, la del gobierno Netanyahu por sí mismo, pero también otros ministros. Por ejemplo, el suyo de Exteriores estos días lo que decía es que no podían prometer que durante esta Pascua judía, que se está viendo interrumpida por sirenas antiaéreas, no podían prometer al público israelí que esta fuese la última guerra, y se ha virado de una caída del régimen al completo a tal vez, seguramente, va a caer tarde o temprano, ¿no? Como dijo Netanyahu. Esta es la perspectiva desde aquí, muy en modo burbuja, diría, porque si bien como corresponsales seguimos todas las noticias o discursos sobre Trump o la postura estadounidense, que es errática y caótica, desde aquí tenemos una línea mucho más, constatamos una línea mucho más firme sobre esta guerra contra Irán, cada día con reporte de estos ataques a infraestructura militar que esconde evidentemente también ataques a infraestructura civil. Y con este otro frente, el Líbano, ¿no? Que pase lo que pase, ceda o no ceda Trump, Netanyahu, su gobierno, piensa todavía continuar en ese frente, pase lo que pase con Irán. En este sentido, sí podemos decir que la opinión pública israelí ha virado también, ha pasado de esa euforia inicial que os decía a el apoyo a la guerra que en los inicios, el 28 de febrero, esos primeros días de marzo, pasó, según dos institutos de democracia de Israel y también otro de estudios de seguridad, ha pasado de un 93% de apoyo, esto solo contando los israelíes, es decir, la mayoría judía, al 30 de marzo un apoyo del 78%, mientras que la creencia sobre una caída del régimen iraní ha pasado del 69%, de que se creía, la gente creía que sería dañado enormemente o caería incluso el régimen, a hasta hace unos días un 43%. Yanira, enseguida entramos a profundizar en algunos de los elementos que nos has ofrecido, entre otros este frente del Líbano, pero me gustaría, Javier, comentar contigo
¿Cómo se recibió este mensaje a la nación de Donald Trump el miércoles, en que nuevamente insistió en que los objetivos militares estaban prácticamente completados y, sin embargo, este objetivo, ¿no?, que mencionó en varias ocasiones anteriores de imponer un cambio de régimen en Irán ya desapareció totalmente del discurso? Hola, pues encantado de estar aquí con todos vosotros. Bueno, la recepción en Estados Unidos fue un poco tibia porque también había expectativas de un discurso de mayor envergadura. Se había hablado incluso de la posibilidad de la declaración de una victoria, que es algo con lo que se especula desde el principio de esta guerra, que, que Trump declare de forma literal que ha ganado la guerra, como casi lo ha llegado a decir en algún momento, o incluso algo que se aleja también de la región donde ocurre esta campaña militar y que anunciará una salida de Estados Unidos de la OTAN o algún movimiento con este respecto. Lo único que quedó claro de ese discurso a la nación fue que la guerra sigue, fue que la guerra se larga y fue que la guerra va con retraso también, porque desde el principio tanto Trump como como su secretario de Defensa, Pete Hegseth, siguen diciendo que van ahead of schedule, por delante del calendario previsto, y estas 2 o 3 semanas de las que habló Trump suponen, ya esta madrugada entramos en la 6ª semana de guerra. Si le sumamos 2 o 3, supone una campaña de mínimo de 7 o 8 semanas, por encima de esas 4 semanas que se habló desde un comienzo. Por lo tanto, fue un poco, digamos que no ofreció claridad ofreció más claridad quizás sobre la justificación de la guerra, por lo menos lo explicó mejor. La amenaza nuclear de Irán, la necesidad de responder al régimen de los ayatolás frente a esa amenaza, frente a su capacidad de desestabilización en la región de Oriente Próximo, pero no sobre qué qué elementos son necesarios para declarar que la guerra se ha ganado. Tanto la parte nuclear sigue dando bandazos y en el asunto de Hormuz, que es lo que, digamos, le preocupa a él de forma doméstica, lo que muerde los bolsillos también de los estadounidenses, pues parece estar en una encrucijada de la que no, por el momento no es capaz de resolver. Claro, centrándonos precisamente en el estrecho de Hormuz, ¿no? Después de este discurso a la nación, parecía como si Donald Trump se iba, de hecho, a desentender militarmente de reabrir el estrecho de Hormuz completamente, ¿no? Dijo que Estados Unidos pues, no se veía afectado directamente porque ya prácticamente no importa petróleo a través de ese paso, que casi no importa petróleo ya de Medio Oriente y que de eso se debían encargar los países que sí lo utilizaban, ¿no? Pudimos en ese momento pues, llegar a la conclusión de que esa circulación se resolvería de una forma, digamos, diplomática entre Irán y los países interesados, pero este viernes Donald Trump ha insistido en que pueden reabrir cuando sea militarmente y rápidamente el estrecho de Hormuz, sacar de ahí el petróleo y hacerse ricos. ¿Crees que haya alguna claridad, Sandra, sobre esa situación? No mucha, y además creo que eso está trayendo grandes problemas en materia del relacionamiento de Estados Unidos con Europa y con el resto del mundo, que tiene de una forma u otra un interés cifrado en que se resuelva la situación en Irán en este instante. De un lado, creo que hay un gran error detrás de la idea de que ese 20% del petróleo y 20% del gas líquido que sale por el estrecho de Hormuz va a afectar solamente a los consumidores de esa pequeña porción. El mercado del petróleo y el mercado del gas es un mercado profundamente globalizado y los precios van a afectar a todo el mundo, incluyendo a Estados Unidos, como está sucediendo en este momento. Y creo que el otro gran reto que están enfrentando en este instante es generar la capacidad de una acción colectiva cuando tomaron una decisión sin contar con ninguno de los aliados europeos ni con ninguno de los aliados en la zona, con la excepción de Israel.
parte del problema que tiene Trump en este momento es que se está dando cuenta que la finalización de la guerra va a darse con muchísimas dificultades, única y exclusivamente haciendo uso de la fuerza por parte de Estados Unidos. Está tratando de construir una coalición en este momento. Ya vimos la respuesta del presidente Macron y de otros presidentes de Europa que básicamente están diciendo esto no es nuestro problema, nosotros no iniciamos esta guerra. Si nos hubieran preguntado, probablemente no hubiéramos estado de acuerdo con iniciarla, así que la función de terminarla recae en aquellos que la comenzaron. Claro, no hay que olvidar que precisamente el cierre de facto del estrecho de Hormuz es una reacción de Irán, no es la estrategia, digamos, de respuesta de Irán a la agresión que empezó por parte de Estados Unidos y de Israel. Teresa, hoy precisamente este viernes conocíamos que, según la inteligencia estadounidense citada por la cadena CNN, Irán mantendría la mitad de sus lanzadores de misiles, una gran cantidad todavía de drones. ¿Hasta dónde crees que puede resistir Irán? ¿Qué es lo que no había calculado Estados Unidos, lo que no sabían de cuál iba a ser la respuesta iraní? Recordemos que al principio alentaban a la población a revoltarse, ¿no?, contra la República Islámica. Bueno, yo creo que Irán, digamos, lo que estaba diciendo y el informe de CNN, que todavía los sistemas de defensa, al menos el 50% están operacionales, lo demuestran que hoy intentaron, hoy lograron derribar un avión, un F-35, tuvieron 2 pilotos en este momento, uno de ellos fue rescatado, pero el otro le estaba pidiendo Irán a la población iraní que lo capturara. Después fue un helicóptero Black Hawk a intentar rescatar también estos pilotos y también fue alcanzado por proyectiles iraníes. Entonces me parece que lo que sí estamos viendo es una guerra que se complicó muchísimo, es lo que era el objetivo inicial, ¿no? Empezamos viendo a Trump que decía que iba a destruir el sistema nuclear iraní, después pidió un cambio de régimen, después le pidió a la gente que saliera a la calle a protestar y hoy escuchamos a un Trump que terminó diciendo que ya había habido un cambio de régimen, ¿no? Porque ya habían cambiado a los líderes iniciales en esta guerra, cuando realmente es una manera para muchos de intentar salvar una situación que se volvió mucho más complicada de lo que esperaban, ¿no? Es decir, los objetivos fueron cambiando para Estados Unidos. Y lo más interesante de todo esto es que no solamente que se está destruyendo la infraestructura iraní, que Trump inicialmente le había dado 48 horas a Irán para abrir el estrecho de Hormuz, después lo extendió una semana, ahora hasta el 6 de abril, si no iba a destruir todas las plantas energéticas en el país. Vemos a un Trump que sigue postergando estos tiempos que le da Irán para abrir el estrecho de Hormuz y Irán sigue sin poder abrirlo, ¿no? Entonces me parece que Irán está apostando al tiempo, está apostando a desgastar a la administración de Estados Unidos. Hoy en día la desaprobación de esta guerra en Estados Unidos es altísima, ¿no? Especialmente cuando se ve, yo acabo de volver de Washington en este momento, de estar cubriendo esto allá, y la gente está preocupadísima por el aumento del precio de la nafta, ¿no? Que subió el galón al menos $1 desde que empezó la guerra. Entonces, Irán está apostando eso. Y ni hablar todavía de lo que es el ejército iraní, ¿no? Es decir, estamos hablando de fuerzas paramilitares o basijis en la puerta, que son cientos de miles, más la Guardia Revolucionaria, más el ejército regular, que obviamente siguen estando en la calle, siguen presionando a la gente. En un momento se hablaba que tanto Netanyahu como Trump, y es más, se habla de que Netanyahu en Israel le habría dicho a Trump que esto iba a ser fácil y que la gente se iba a dar vuelta. Bueno, eso no pasó. Y en ningún momento consideraron que están todas estas fuerzas, tanto regulares como irregulares, que siguen estando armadas, siguen estando en el terreno, siguen amenazando a la población y que eso no sucedió, ¿no? Entonces, estamos viendo ahora qué pasa con este último plazo que le dio Trump a Irán. Estamos viendo con estos puntos que se le presentó, el gobierno de Estados Unidos le presentó a Irán unos puntos que tenían que cumplirse en una negociación y Irán sigue sin responder. Y claramente se siente que se está beneficiando con esto, que está ganando en esta guerra a largo plazo. Y bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos días. Claro, precisamente, ¿qué factores pueden determinar lo que pase en los próximos días y si Donald Trump decide elevar el nivel de la ofensiva? Hemos escuchado hablar de posibilidades de despliegue de tropas sobre el terreno, de que tomen esa famosa isla de Hark que Irán utiliza para exportar su petróleo, lo que expondría a los soldados estadounidenses a los ataques iraníes. Sería una dificultad logística, digamos, para
para mantener ese despliegue allí, estas manifestaciones de no kings, esta semana la subida del precio del petróleo, las midterms, ¿no?, en noviembre. Ante todos estos factores, ¿a cuál crees que puede responder Donald Trump, Javier? Bueno, de aquí al otoño, las elecciones midterms, donde los republicanos se juegan sus mayorías y Trump se juega no enfrentar un Congreso que le pueda, digamos, enfangar la segunda parte de su segundo mandato, todavía queda y habrá que ver cómo se llega y en qué condiciones, sobre todo económicas. Es evidente que a día de hoy el pellizco económico del precio de la gasolina, con haber superado este umbral psicológico de los $4 por galón que comentaba Teresa, es algo importante y se está notando en las encuestas. Había una de esta misma semana en CNN que bajaba varios puntos el apoyo de los estadounidenses desde el comienzo de la guerra, cuando ya estaba iniciada ahora mismo. Aquí al final es son intereses que compiten, ¿no? Está el interés doméstico en Estados Unidos, de qué impacto tiene la política local, y luego está el interés geoestratégico de Estados Unidos en esa región, que comparte con Israel, que comparte probablemente cada vez más con los países aliados del Golfo, desestabilizar, desmantelar Irán, acabar con la teocracia. Es un interés que comparten en diferente grado, pero la mayor parte de la región. La cuestión es cuánto puede sostener Trump esta presión sin que le afecte, no tanto a él, porque él se quedará de presidente hasta el final, pero sí que le afecte al resto de la presidencia y sobre todo que afecte a los apoyos de republicanos cuando sean estos republicanos los que se jueguen el escaño dentro de pocos meses. Claro, precisamente hablando de estos apoyos a Trump y de, digamos, cómo pueden influir en sus decisiones, la pregunta es si en algún momento los países del Golfo van a sumarse a la ofensiva, si de algún modo los ataques que hemos visto estos últimos días de Irán contra instalaciones de Oracle o contra instalaciones de Amazon, por citar algunos intereses privados de la Big Tech, pueden de alguna forma determinar, ¿no?, lo que acabe decidiendo Donald Trump. Sandra. Sí, yo creo que solamente para añadir un punto a lo que estaba sugiriendo Javier, yo creo que la otra cosa que es importante poner en la ecuación y no subestimar es la capacidad que tenga el gobierno de construir una narrativa alrededor de su retiro de esta guerra. Creo que parte de lo que ha hecho el gobierno hasta este momento es ensayar distintas formas de enmarcar este conflicto, distintas formas de enmarcar el objetivo que estaba persiguiendo, de tal forma que en 3 semanas o 4 semanas o quizás tal vez menos, cuando tomen la decisión de terminar los bombardeos y dar por terminada unilateralmente la guerra, le puedan decir a la gente que lo que lograron fue lo que se propusieron inicialmente. Hay montones de objetivos que han puesto sobre la mesa. El del cambio de régimen ya lo descartaron, aunque lo usaron al comienzo. El de la deconstrucción de la capacidad nuclear es algo que todavía pueden seguir utilizando. El debilitamiento de Irán en la zona pueden seguirlo utilizando de todas formas. Entonces, creo que parte de lo que va a tratar de hacer el gobierno en un momento determinado es decir, nosotros llegamos, buscamos que la población de Irán se rebelara contra su propio gobierno. Eso desafortunadamente no sucedió y lo que logramos es el máximo de la capacidad que teníamos a nuestra disposición sin una coalición que nos respaldara. Parte de ese proceso de construcción de esa narrativa es lo que va a determinar la capacidad que tenga el gobierno en los retos políticos que siguen de aquí en adelante, tanto en las elecciones de mitad de término como en la capacidad de maniobra para adelantar las reformas a nivel doméstico que todavía tiene el gobierno en la cabeza. Es muy importante ver cómo van a ir construyendo este discurso. Sí. Es importantísimo comparar lo que hicieron con Venezuela, porque ese es el ejemplo de la forma en la que van maniobrando para darle un marco particular de entendimiento a las intervenciones militares que están llevando a cabo. De aquí no van a salir en la cabeza de ellos y en su discurso público perdedores. Recuperando una de las cosas que mencionaba Sandra, Teresa, me gustaría saber, en tu opinión, por qué la población iraní no se ha revoltado o por qué creía Estados Unidos o se convenció por Israel de que eso iba a suceder.
Bueno, no nos olvidemos que la población iraní venía ya protestando desde el año pasado. Habían protestas, más que nada, que habían empezado por la situación económica en el país, por una desvalorización de la moneda local, en donde estas protestas habían empezado mucho en los mercados, ¿no? Que por lo general son zonas en donde había apoyo hacia el gobierno o había, digamos, concordancia en ciertos valores con el gobierno, ¿no? Sectores más conservadores, entre otras cosas. Entonces empezaron esas protestas, la represión del gobierno o del régimen fue brutal. Eso es lo que miles de personas perdieron la vida. Sigue habiendo un debate grande sobre cuántas personas realmente, ¿no? Pero vimos a mujeres golpeadas, a mujeres detenidas, a mujeres ejecutadas, entre otras cosas. Y se especulaba mucho que una vez que empezaran estos ataques, la gente volvería a protestar. Bueno, eso no lo estamos viendo. La gente con la que yo he hablado está asustada, está guardada en sus casas, están esperando a ver qué va a pasar también. Y justamente por lo que explicaba antes, ¿no? Es decir, estos ataques selectivos que estamos viendo a instalaciones militares, infraestructura, entre otras cosas, no han logrado desarticular lo que es las fuerzas en el terreno, ¿no? Irán tiene al menos 7 aparatos de seguridad que están entre fuerzas especiales, basijis, paramilitares, las fuerzas de ejército regular, la Guardia Revolucionaria, entre tantas otras que son las que están encargadas de estar en la calle, de controlar a la población. Es más, hoy estaba viendo que estaban distribuyendo unos panfletos, ¿no? Como diciéndole a la gente, acá estamos presentes. Y la gente claramente está asustada, ¿no? con lo que están viendo, con lo que pasó, y esa parece ser una de las razones, ¿no? Y además creo que también es importante destacar que hay muchísimos iraníes, también en la diáspora, que no están de acuerdo que se esté destruyendo su país, ¿no? Porque solamente estamos viendo un poco pensando que con este tipo de ataques que se están viendo, digamos, muchos iraníes que se oponen al régimen podrían estar apoyando una cosa como esta, y eso no es así, ¿no? Hay muchísimas voces disidentes dentro de Irán que están pidiendo que Estados Unidos no se siga metiendo. Hemos visto que muchas veces en Irán, cada vez que Occidente o Estados Unidos se involucra en asuntos internos, termina siendo mucho peor para los iraníes, ¿no? Y no hace falta más que ir un poco a la historia, ¿no? Cuando Estados Unidos se involucró en un golpe de Estado para sacar a un primer ministro que había sido elegido por la gente, reimpusieron al Shah, el Shah tomó ciertas medidas como prohibir el velo, por ejemplo, que fue muy impopular en Irán, y bueno, y después vimos lo que fue la Revolución Islámica. Entonces, creo que muchas veces se analiza de una manera simple lo que está pasando en Irán, y muchas veces las políticas de Occidente en sí terminan teniendo una respuesta que termina siendo contraproducente y teniendo un impacto fuertísimo en la población. Claro, hablemos ahora de cómo ve la población el otro frente de esta guerra. Yanira, lo comentábamos al inicio, la invasión israelí del Líbano, que inició en estos enfrentamientos con Hezbollah, que se implicó en esta guerra en solidaridad, ¿no? Dijo, con Irán. ¿Se da por hecho de que Israel va a ocupar el sur del Líbano? Parece que cada vez el gobierno israelí, digamos que insiste más, ¿no?, en esta postura. Sí, a veces sorprenden algunos mensajes, por ejemplo, como de estos días del ministro de Defensa Israel Katz, cuando dice explícitamente que van a dejar como Beit Hanun o Rafah el sur del Líbano. Sin embargo, aquí siempre se dan con mucha más antelación de lo que tienen repercusión internacional. No hay ninguna duda del avance de las tropas, a menos que los enfrentamientos con Hezbollah, por ejemplo, como suele pasar aquí, maten a una gran cantidad de soldados. Ya van 10, muchos heridos de ellos, porque digamos que la ayuda aérea se está centrando en Irán, y ahí hay un debilitamiento para las tropas en terreno. Entonces, solo por puntos así se podría frenar, pero la postura de Israel, del gobierno y también de parte de la sociedad, es que haya una ocupación, hasta el río Litani está diciendo el gobierno, pero podría ser más incluso, de ese sur del Líbano, para lo que denominan crear una zona de seguridad, que es algo largamente reclamado por las comunidades del norte fronterizo. Hemos estado allí, hemos hablado con población, de hecho con población incluso colona que vivía en Cisjordania ocupada y que se ha trasladado ahora, está dándose este fenómeno,
de trasladarse a estas aldeas fronterizas para poder mostrar una postura firme ante esa ocupación, ante esa defensa de Israel. Entienden esta zona de seguridad como algo que es necesario para la seguridad, para que no hayan enfrentamientos o infiltraciones o incluso estos drones que están llegando desde la frontera, pero obviamente lo que dice el gobierno explícitamente habla de ocupación. Lo que está ocurriendo es una invasión desde ese acuerdo que no cumplió Israel de tregua de alto el fuego desde 2024 hasta que Hezbollah atacó por primera vez al inicio de la guerra, el 2 de marzo, y habla de arrasar no solo la infraestructura que denomina terrorista de Hezbollah, sino también casas, estamos hablando, para que no haya un retorno de la población. Claro, y hemos escuchado condenas tanto del primer ministro libanés como también de voces europeas, ¿no?, a estas intenciones expansionistas, pero ¿alguien podemos esperar que lo frene, Sandra? Sí, yo creo que la gran duda en este momento frente al comportamiento de Israel en la zona es en dónde va a parar de ser un comportamiento puramente defensivo frente a las amenazas de Irán, que es su principal enemigo en la región, y en qué momento va a empezar a aprovechar la ventana de oportunidad que tiene en este momento con el respaldo de Estados Unidos para continuar un comportamiento que ya ha sido históricamente ofensivo y de expansión en la región. Creo que Israel se ha caracterizado en el pasado por confundir y por fusionar los dos tipos de tensiones cuando encuentra oportunidades militares importantes, porque su objetivo obviamente es el de convertirse en un país que esté en todas las capacidades de defenderse y en todas las capacidades de asegurar su existencia en una zona abiertamente hostil. Entonces, para ese país y para su gobierno y para este gobierno particularmente, es muy importante aprovechar cada oportunidad que tenga para ampliar su zona de seguridad, para debilitar a sus enemigos y para asegurarse una supervivencia que hasta este momento le ha resultado tremendamente difícil. Ahora, no hay que perder de vista que parte de la iniciativa que estaba persiguiendo Netanyahu y este régimen en particular en Israel ha sido no solamente, insisto, defenderse, sino tratar de constituirse en un actor poderoso, respaldado muy de cerca por un gobierno particularmente amigo y particularmente simpático con sus intenciones, que es el gobierno de Estados Unidos. No sabemos qué vaya a pasar después de las elecciones de mitad de término en Estados Unidos y mucho menos en las próximas elecciones presidenciales. Estos pueden ser probablemente los 2 últimos años que Netanyahu tenga a su disposición para adelantar este tipo de empresas militares. Pues hablando de las políticas de este gobierno israelí en los territorios que ocupa, ¿no?, y a la población que somete a la ocupación militar, Yanira, me gustaría que nos explicaras un poco de qué va esta ley sobre la pena de muerte de la que tanto se ha hablado esta semana. ¿Cuál es el cambio que implica? Sí, hay que tener en cuenta que en Israel ya había una pena de muerte que se utilizó únicamente en 2 ocasiones desde los años 50. Realmente era una figura legal residual hasta que Ben-Gvir, era su lema de campaña en 2022 en las elecciones, era matar a los terroristas, condenarlos por terrorismo, y lo que ha conseguido, que casi incluso logra descorchar una botella de champán dentro del Parlamento israelí, lo que ha conseguido es que, y por eso los periodistas hemos puesto en el foco en esto, pero ahora haré unas precisiones, es que la pena de muerte sea por defecto el castigo, por ahorcamiento en concreto, de los tribunales militares israelíes en Cisjordania ocupada si considera que son culpables los palestinos, algunos palestinos, de matar a israelíes en lo que considera actos de terrorismo, sin necesidad de que haya una unanimidad en los jueces que deciden en estos tribunales. Hay que tener en cuenta que estos tribunales ya en Cisjordania tienen un 96% de condena, con base a veces por confesiones bajo tortura o malos tratos, como han reiterado muchas veces organizaciones de derechos humanos locales, versus una ley civil en Cisjordania que rige para los colonos de los asentamientos, que es como si ellos fueran tratados bajo la ley, como si estuvieran dentro de Israel. Por eso hemos puesto el foco en los palestinos de Cisjordania ocupada, ante la gravedad de que esto sea por defecto y que vaya a ser exclusivamente para ellos.
Hay que tener en cuenta que cuando decía actos de terrorismo, esa definición aquí en terreno es muy amplia, de ahí también la preocupación, y solo en casos especiales se cambiaría esta pena de muerte por una cadena perpetua. También hay que tener en cuenta que esta ley también abarca a los israelíes, tanto israelíes judíos como ciudadanos palestinos con ciudadanía israelí, residentes permanentes que son palestinos de Jerusalén Este. Sin embargo, el texto lo que dice es que es básicamente casi imposible que afecte a estos israelíes, porque implica que si cometen este tipo de actos de matar, tendría que ser con el objetivo de negar la existencia del Estado judío. Ahí sería muy difícil que un judío pudiera considerarse que atenta contra su Estado. Y por último añadiré que se ha comentado mucho el caso de Baruch Goldstein, que en el 94 mató a 29 palestinos en una mezquita de Hebrón. Se ha puesto como ejemplo este acto de terrorismo judío que también está ocurriendo con los colonos en Cisjordania. Como decía, se ven exentos por esta ley civil en territorio ocupado, pero en el caso de Goldstein muchos líderes políticos aquí han respondido que no tendría cabida para este tipo de casos ante israelíes. Por eso hablamos de que es una pena por defecto y en exclusiva para los palestinos de Cisjordania ocupada. Yanira, pues muchas gracias por estas aclaraciones. Nos quedan 5 minutos de programa, así que les pido brevedad en las próximas intervenciones. Teresa, no sé cómo cree usted que Israel aprovecha este marco de la guerra contra Irán para avanzar pues, en esta ocupación del sur del Líbano o aplicar estas políticas en Cisjordania ocupada. Bueno, yo lo que creo es que Israel usa como excusa esto de que está siendo amenazado a nivel regional, cuando eso no es verdad. Es decir, en los últimos ataques que se han dirigido por parte de Irán a Israel, países como Jordania, Siria, entre tantos otros, todos los países del norte de África han firmado documentos, han firmado acuerdos en donde se ha protegido a Israel en ese momento, ¿no? Y me parece que esa victimización permanente es lo que termina usando Netanyahu en este momento para expandir su frontera. Yo acabo de volver de Siria, en donde vemos que hay bases militares de Israel a 40 kilómetros de Damasco. Estamos viendo lo que están haciendo en el sur del Líbano, en donde cientos de miles de personas han sido desplazadas en condiciones terribles y a las cuales no se les va a permitir volver a sus hogares, ¿no? Entonces yo creo que que Netanyahu específicamente, no el Estado de Israel, pero este gobierno está usando políticamente todo lo que está pasando para tomar ventaja, para extender su territorio, entre otras cosas. Y también me parece que esto es una prueba enorme para lo que es la ley internacional, ¿no? Estamos viendo una y otra vez que tanto el gobierno de Netanyahu como el gobierno de Trump están violentando todo lo que hasta este momento se consideraba que no se podía hacer, ¿no? Lo que se consideraba un crimen de guerra, que antes se podía, teníamos claro que era esto, y hoy en día claramente parece ya no importar. Javier, para tener su conclusión, me gustaría rápidamente su opinión sobre si cree que esta destitución del jefe del ejército de Estados Unidos, de Randy George, y también de la fiscal general de Pam Bondi, tiene algo que ver con todo este contexto. Bueno, en el caso de la fiscal general son asuntos que no tienen nada que ver con esto, son asuntos internos que tienen que ver con el quebradero de cabeza que ha supuesto para Trump toda esta trama de revelación de documentos de Jeffrey Epstein, y también sus escasos resultados de Pam Bondi en la persecución de rivales políticos en los tribunales en causas criminales que se han ido cayendo una y otra. En la parte del general, bueno, esto forma parte de una purga que ha habido de militares desde el comienzo de este segundo mandato de Trump. Ha habido desde la llegada de Hegseth, que tiene un discurso muy agresivo, anti-woke, digamos, y han ido cayendo uno detrás de otro. En cuanto a la marcha, si tiene que ver con la marcha militar, digamos, en la guerra de Irán, no lo tengo tan claro. Quería decir una cosa sobre Israel y sobre mucho que se ha comentado sobre el apoyo de Netanyahu, digamos, a ciegas a Trump. Aquí hay que recordar que Trump también se está jugando su legado. En este segundo mandato estamos viendo cómo la parte internacional, desde lo que ha ocurrido en Venezuela, Groenlandia, la paz el acuerdo en Gaza, y vemos que tiene un tono muy rupturista Trump, tanto dentro como fuera. Entonces, cuando hablamos de los cálculos políticos de Trump respecto a los midterms, lo que puede hacer,
yo creo que podemos intuir también que va digamos, actuar con la misma agresividad y audacia que lo ha hecho hasta ahora. Bien, para ir concluyendo, mira, recordar el detalle que se cumplen este viernes exactamente 3 meses desde que las fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro y que en su mismo discurso que comentábamos al inicio de este programa, Donald Trump aseguró que les va fenomenal cooperando con las autoridades venezolanas en términos de producción de gas y de petróleo. Sandra, 2 palabras para su conclusión también, si quiere. 3 meses de una secuencia de violaciones permanentes al derecho internacional y al derecho internacional humanitario y, más importante aún, al mismo derecho interno estadounidense. Parte de lo que hemos venido observando en esta última fase de la guerra en Irán son incluso amenazas por parte del gobierno de Estados Unidos de atacar infraestructura civil, plantas desalinizadoras, y parte de lo que estamos viendo con el gobierno de Israel es promover una medida que es abiertamente violatoria del derecho internacional y que ojalá la Corte Suprema de Israel en su proceso de revisión logre retrotraer. Y el canciller iraní Abbas Araghchi ha insistido en que a pesar de que ataquen infraestructura civil no se van a rendir. En todo caso, seguro tendremos tiempo de seguir esta situación. Y para cerrar un poco con la pregunta con la que empezábamos este programa, en medio de toda esta convulsión global, recordemos que la humanidad está queriendo regresar a la Luna en esta misión Artemis 2 de la NASA, a la que, por cierto, en su propuesta de presupuesto, Donald Trump pretende recortar en torno del 25% de su financiación, mientras aumenta en un 50% la financiación al ejército. Cerramos así esta emisión de Una Semana en el Mundo. Ha sido un placer, Javier, Teresa, Yanira, Sandra, contar con todos ustedes aquí en France 24. Antes de terminar, el agradecimiento, como siempre, es para todo el equipo técnico, el equipo de producción que hace posible esta y todas las emisiones de France 24. A ustedes, como siempre, muchas gracias por su atención. Enseguida regresamos. Para estar al día con la actualidad, únase al WhatsApp de France 24. Infórmese en tiempo real, en cualquier momento. La actualidad del día ya está disponible para los miles de seguidores del canal de WhatsApp de France 24 en español. Desde cualquier lugar del mundo, manténgase al día desde su celular con el WhatsApp de France 24.